Súper. Bueno, el saludo oficial, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? La profe, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enzo? ¿O quién me habla? Enzo, sí. Ahí, Hernán, sí, profe. ahí entra Hernán, Enzo, José del Valle. Estos son los que van a sacar 4 y 5. Bueno, las integrales, en este caso que ya vamos a meterle los dos, o sea, integrales definidas e integrales indefinidas. Las integrales, a ver qué dice mi plan de datos acá, era eso. Bueno, está ya. Las integrales, o sea, en este caso la integral es una operación inversa a la derivación. ¿Qué significa eso? Que el resultado que yo tengo en una integral viene a ser ¿qué cosa? Una función derivada. O sea, ¿qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, una función, y mi función me dice, por ejemplo, así, y es igual a x al cuadrado, x al cuadrado, más 2x, más 2x, más 3, por ejemplo. Me dice así. Esa es mi función original. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Derivamos. Vamos a derivar. Entonces le ponemos y' es igual a. Y acá viene la ensaladita, porque muchas veces cuando ya estoy rindiendo lo que sea, no sé qué voy a hacer. Entonces, ¿qué dice la derivada? Baja el 2, disminuye el 1, más la derivada de 2x es 2, y la derivada de 3 es 0. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos como operación ahora es este 2x más 2. O sea, ¿qué significa eso? Tengo el resultado de una derivada y lo que quiero es llegar a la función original que le dio origen a esa derivada. Entonces, por eso se le dice también antiderivada. ¿Por qué? Porque así como la suma, su operación inversa es la diferencia. De la multiplicación es la división. De exponenciales, por ejemplo, es logaritmos. Entonces, acá también tenemos la operación inversa. Bueno, entonces lo que yo tengo va a ser 2x más 2. Y en la notación de integral. La notación que es una S alargada así. Y esto entre paréntesis. Y ponemos aquí diferencial x. ¿Qué implica esa diferencial? Me indica en relación a qué variable yo estoy realizando la operación. Bueno, entonces, fíjense lo que tengo acá. 2x más 2, diferencial x. En la antigüedad, por decirlo, cuando ellos estaban tratando de hacer esto, porque se originó integrales por este problema. Yo tengo en un plano cartesiano, tengo una curva cualquiera así, y, por ejemplo, yo quería saber el área de la curva encerrada en estos límites. Entonces, esta área yo quiero saber. Entonces, ¿qué ocurre? La geometría básica o la geometría normal no me va a permitir hacer ¿qué cosa? Determinar el área porque acá tengo una curva. Y, por ejemplo, cuando nosotros estamos en geometría normal, nuestros cuerpos geométricos o las figuras geométricas tienen que ser regulares. Regulares significa que tenga el mismo lado o la misma área lateral o algo por el estilo. Entonces, ¿qué hacían en la antigüedad? Entonces trataban ya de solucionar este problema. Entonces lo que hacían era, empezaban a descomponer a este en varios rectángulos, así, en varios rectángulos. Así y así. Y buscaban el área de este rectángulo. Obviamente acá yo tenía un problemita. ¿Por qué? Porque nunca iba a poder tener exacto. Entonces fíjense acá. Así y así. Entonces buscaban el área de este rectángulo, buscaban el área de este rectángulo. Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, área del rectángulo 1, área del rectángulo 2, así sucesivamente. Área del rectángulo 3. ¿Por qué? Porque ahí tengo largo por ancho sin problema en cada uno.
Entonces, en un momento dado, ellos lo que hacían era esto, sumar. Suma es igual a A1 más A2 más A3 y así sucesivamente. A más 2 más. Y se iban hasta acá, hasta A sub n. O sea, yo puedo descomponer tantas veces quiera sin problemas. Más A sub n. Y le ponían un más y le llamaban error a esta partecita que me sobraba acá en el arriba, por decirlo, en la cabeza, por decirlo también. Entonces le ponían acá más error. Así le ponían. Y esto pasó mucho tiempo, más de 200, 300 años más o menos, inclusive mucho más, más de 200, son décadas, décadas es poco. Siglos y siglos y siglos, hasta que allá por 1800 más o menos empiezan a juguetear con estas cuestiones de derivadas e integrales. Pero tuvo muchos problemas también hasta que salió a la luz, porque saben que en la época medieval la iglesia era la que llevaba la batuta, como se dice. Entonces, ¿qué hacía? Como por debajo de esto tenemos límite, entonces ellos no consideraban o decían que, por ejemplo, el infinito era del diablo. Entonces, muchos se quedaron así con trabajos excelentes y murieron sus autores y después de mucho tiempo aparecieron en la luz. ¿Por qué? Porque, así como les dije, la iglesia no les dejaba que desarrollen eso. Bueno, y después allá por 1840, 1860 por ahí, Leibniz, ya le habrán estudiado alguna vez Leibniz, Cauchy, Cauchy que le dicen, empezaron a verificar estas cuestiones. Y de ahí apareció esta notación de la S alargada. ¿Por qué? Porque en memoria, por decirlo, a lo que ellos hacían anteriormente. Y la S alargada, que viene a ser para nosotros la notación de esto tienen que hacer mejor ustedes, así más o menos, ¿verdad? Yo no puedo hacer bien porque mi pizarrita es Argel, pero es así, una S alargada. Y esta parte que yo tengo, que es 2x más 2, viene a ser por analogía lo que sería el largo. Y de x vendría a ser lo que es el ancho. O sea, es lo que yo tengo acá en la operación que tengo ahí. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer entonces? Quiero llegar a este resultado que le llamamos primitiva. Primitiva, esa es la función original que le dio origen a esto. Y lo que puedo hacer acá, y ya de alguna forma ir aprendiendo ya, es esto. Como tengo dos términos, entonces yo puedo sacar en dos integrales también esto. Y ya vamos verificando algunas propiedades también que tiene la integral. Entonces yo puedo decir esto, 2x, y fíjense que esa dx es para los dos, entonces puedo hacer como una especie de distributiva. Entonces pongo acá 2x por dx. Tengo un más, entonces pongo acá más. Si tengo un negativo, entonces pongo un negativo. Entonces acá pongo el otro, la otra integral. Y acá tengo 2. 2 de x. Así. Otra propiedad que tengo, esta es la primera propiedad que me dice que si yo tengo dos o tres términos, puedo sacar en varios integrales como términos tenga la expresión que queremos integrar. Otra propiedad que me dice es que si yo tengo una constante, esa constante puede salir fuera de la notación de integral. Entonces, en este caso, mi 2 es la constante y dejo esto. Entonces, voy a tener ¿cuánto? Voy a tener x de x. Acá tienen que atender bien porque si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer acá tenía una t u otra letra que no sea de x, tiene que ser constante. Y si es constante, puede salir fuera. Más. Acá tengo este 2 que es mi constante, entonces puedo también sacar afuera. Así. De x. Entonces, pongo acá es igual. Pongo acá es igual. Y la propiedad fundamental de la integral es esta. Que si yo tengo x elevado a la n por dx, esto es igual a x, y como es una operación inversa a la derivación, en la derivada nosotros ¿qué hacemos?
baja el 2, disminuye en 1, decimos. Entonces, como es su operación inversa, la integral, entonces yo voy a decir la n, pero le vamos a aumentar en una unidad, más 1, sobre, y el exponente con su n más 1, o sea, n más 1. Así. Y fíjense que ocurre algo acá. Este 3 que yo tengo originalmente en mi función no va a poder saber con exactitud en una integral indefinida. Le decimos integral indefinida porque fíjense que yo no tengo acá límites de integración. Como yo sé que una integral, por ejemplo, es definida e indefinida. Cuando yo tengo, por ejemplo, le voy a poner acá, cuando tengo, por ejemplo, x de x, y tengo otro que me dice, por ejemplo, así, integral, y me dice, por ejemplo, el mismo, x de x. Y me dice, por ejemplo, de 1 hasta 2. Entonces, ¿qué me está indicando ahí? Acá ya me está diciendo que voy a integrar la función, pero ya tiene sus límites. Y ese límite es esta recta que yo tengo acá. Este mismo yo puedo decir que, por ejemplo, es 1 y este es el 2. Entonces me está dando qué cosa, me va a dar directamente el área que yo tengo encerrada acá y que va a ser de 1 hasta 2. Este 1 y este 2 viene a ser mi límite en el gráfico. Y el otro, que tengo acá el primero, esta es indefinida. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde a dónde. Y cuando me dice indefinida, es solamente el método que me permite de alguna forma calcular, porque hay varios métodos, hay como muchísimos métodos ahí. Este es indefinida y este es definida. Este es para que hagan la distinción entre uno y otro, cuando yo sé que es indefinida y cuando es definida. Bueno, vamos otra vez acá. ¿Qué pasa con este 3 que tenemos acá? Perdemos en el ejercicio. ¿Por qué perdemos? Porque obviamente la derivada de una constante nunca me va a dar el mismo. Entonces lo que hacemos acá en la propiedad fundamental es ponerle más c. ¿Por qué? Porque yo sé que pierdo un numerito, entonces esa pérdida lo componemos poniéndole más c. Si tengo una integral definida, obviamente esa c ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque al tener límites, entonces ya me está dando en forma, digamos, exacta este numerito que tengo acá. Bueno, entonces vamos otra vez acá. ¿Qué tengo entonces? Voy a tener 2 y acá me dice x de x. Entonces yo voy a poner, ya voy a integrar, ya saco entonces la notación de integral. Entonces voy a poner x y fíjense, este está elevada a una potencia, su potencia es 1. Entonces yo sé que esta potencia es 1. ¿Y qué me dice mi propiedad fundamental de la integración? Que tengo que sumarle más 1. Entonces va a ser más 1. ¿Y sobre cuánto? Sobre n más 1 me dice. ¿Cuánto vale n? N vale 1 más 1. Cuando tengan práctica ya no hace falta hacer después así. Ustedes directamente ya pueden decir, tengo acá 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Ya ponen acá sin problemas. Más 2. Y acá no tengo x. Pero yo sé que hay una x ahí. Y la x está elevada a una potencia 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 me da 1. Y lo que tengo acá yo es 1 por eso. Entonces, x elevado a la 0. Entonces, ¿qué le hacemos? Lo mismo. Mi n vale 0 más 1 sobre 0 más 1. 0 más 1. Así como le digo, ahora nomás estamos haciendo 1 a 1. Por eso ponemos así. Más adelante ustedes ya van a poder hacer utilizando solamente su tabla de integrales. Y como ya estoy integrando, entonces acá necesariamente tengo que ponerle esta c. Si no le pongo esa c, va a estar mal mi ejercicio. ¿Por qué? Porque como nosotros queremos esa primitiva no sabemos qué número tenía y esta es la forma para salvar esa situación. Si ustedes no me ponen esta c, entonces lo que están haciendo es una integral definida y esto no es cierto, esta no es una integral definida. Bueno, ¿cuánto me queda entonces finalmente esto? Me queda 2x y tengo ahí 1 más 1, 2 sobre 1 más 1, 2. Más, ¿cuánto? 2
a que cuando mi mano suda ya empieza a... Me fui al cajero y tengo lleno de alcohol mi mano. Bueno, entonces aquí va a ser ¿cuánto? X y 0 más 1 obviamente es 1, no hace falta poner 1. Y 0 más 1 también es 1, no hace falta ponerle eso. Más C. Y si puedo hacerlo algebraicamente, simplificar, entonces hago eso. Fíjense, este 2 se va con este 2. ¿Y qué me queda? Me queda x al cuadrado más 2x más c. ¿Y qué pasó ahí? Fíjense, es el mismo que yo tengo aquí, que era la función original. Este era lo que yo quería. Entonces ahí obtengo ¿qué cosa? Tengo ahí mi función original y ahí la c que representa al número 3 que yo tengo. X cuadrado más 2x más 3. Y eso es lo que hacemos entonces cuando estamos integrando. La integral, así como tal, nació con esta figurita que les puse acá, que era el área de una función determinada por los límites de que pueden ser rectas, pueden ser otras curvas y lo que sea. Si tienen matemática 3, ahí van a hacer mucho más de integrales. Creo que solamente tienen matemática 2. Después ya no van a hacer. La gente que tiene economía es lo que tiene más cosas para hacer esto. Lo que tienen que acordarse ustedes para siempre es esta, que es nuestra operación fundamental en el sentido de cómo obtener una integral cualquiera. Este es lo que tienen que saber. Esto saben y ya nadie les va a joder, por decirlo. Ahí está. Bueno, entonces vamos a, yo les puse un material, en ese material están, por ejemplo, la definición me dice que yo integro una función y me va a dar la función primitiva, más c. Ya les expliqué ese que le llamamos constante de integración. La regla 1 me dice funciones constantes y que ya les mostré acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo una constante con una variable, esa constante puede salir fuera de la integral. Esa es la regla número 1 que tiene en el material. Y fíjense también algo que podría tenerlo ahí en la memoria, porque no tiene memoria corta ustedes, que la integral de dx es igual a ¿cuánto? Acá ya hicimos, fíjense, acá yo tengo una integral y diferencial x. ¿Cuánto es la integral? Viene a ser x más c. Acuérdense de esto para siempre. Este nosotros podemos inclusive tenerlo como si fuera una tabla de integrales. En el día del examen tienen que tener su material así y tener como un formulario que la diferencial x, su integral viene a ser x más c. ¿Por qué? Porque acá tengo x a la 0, 0 más 1 es 1 sobre 1 y por eso me da acá x más c. Eso es lo que tienen ahí en el ejemplo A. Diferencial de x es igual a x más c. Si tengo, por ejemplo, una constante, ya les mostré, sale afuera y ya está. Si tengo, por ejemplo, así, esto está en el material, después pueden fijarse si no tienen a mano. Si tengo, por ejemplo, me dice raíz de 2 de x, entonces yo puedo sacar afuera mi raíz de 2. ¿Por qué? Porque es constante. Entonces, raíz de 2 y dejamos adentro nuestra diferencial. Así. Integral de x. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la constante, que es raíz de 2, no tiene x, por eso no tienen que confundirse, porque a veces ustedes quieren hacer que este sea, por ejemplo, 2 elevado a la 1 medio, pero como no tiene la constante, o sea, no tiene la variable, no hace falta que hagan esas cosas. Y acá tengo la integral de dx, y la integral de dx es x y más c, que es nuestra constante, más c. Después tienen el material, por ejemplo, les dice integral de 0 de x. Entonces, ¿qué va a pasar? El 0, obviamente, hace que se anule la integral y me va a quedar solamente la constante. Regla de la potencia, que es este, que tenemos acá en el cuadrito, siempre que n sea diferente a menos 1, porque
Fíjense qué ocurre acá. Si yo tengo que n está elevado a la menos 1, o sea, mi x está elevado a la menos 1, me va a dar indeterminado. Por eso es que tienen que notar de que la n esta tiene que ser diferente a menos 1. Y ahí tienen 4 ejemplos resueltos que pueden fijarse después. Me dice, por ejemplo, integral de x. Ya hicimos acá x de x. Acá está x de x. ¿Cuánto me da? X al cuadrado. Si tengo x al cuadrado, entonces va a ser x al cubo sobre 3 más c. Si tengo, por ejemplo, raíz de x, entonces lo que hacemos, así como trabajamos con derivada, tengo que... Un rato. Si tengo, por ejemplo, así, lo que hacemos es reescribir y dejamos de la forma que necesitamos para integrar. ¿Se acuerdan que cuando derivábamos, por ejemplo, y tenía, por ejemplo, raíz de x, qué es lo que hacíamos? Teníamos que pasarlo a exponente fraccionario. Y acá tengo que hacer lo mismo. O sea, me va a dar así. Es igual x a la 1/2. Así. X a la 1/2. Está x 1/2. Esta es integral de x. Entonces, ¿qué hacemos? Como estamos empezando, ustedes pueden hacer así. 1/2 más 1. 1/2 más 1. Y abajo, ¿qué van a tener? Van a tener 1/2 más 1. El mismo exponente ponemos abajo. 1/2 más 1. Más c. ¿Por qué pongo más c? Porque ya saqué mi integral. Entonces, más c. ¿Y qué hacemos ahí? Sumamos. X elevado a la 1/2 más 1 y me da 3 sobre 2. Entonces tengo 3 sobre 2. Sobre 3 sobre 2. Más c. ¿Qué hago? Dejo de la forma como me da el problema en forma original. ¿Qué significa eso? Yo tengo que cuidar, dejar el resultado de la forma como tengo originalmente. Fíjense que acá tengo una raíz, entonces dejo como raíz. Si tengo, por ejemplo, x elevado a la 1/2, entonces dejo de esta forma. O sea, esas cosas tienen que cuidar. ¿Qué hago acá? Puedo hacer compleja. Este tiene denominador 1, entonces hago extremo con extremo, medio con medio. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2x a la 3 sobre 2 sobre 3 más c. ¿Y qué hago de ese 3 medios? Puedo reescribir más c. No me sale la chingada como dicen los mexicanos. Más c es igual a... Y este x a la 3 medios, ¿qué significa? 3 sobre 2. Me está diciendo es igual a raíz cuadrada de x al cubo. Tienen que atender que nuestro denominador viene a ser la raíz y nuestro numerador viene a ser el exponente de la variable. En este caso, ¿qué pasa? En este caso tengo 3 medios, entonces puedo sacar una vez fuera de la raíz. Entonces me va a quedar así. O si quieren, descompongan este x al cuadrado por x. Y entonces simplifican ese x cuadrado y me va a quedar esto. Entonces, mi resultado acá finalmente va a ser ¿cuánto? Va a ser 2 sobre 3 x raíz de x más c. No se olviden de esa c. Olvídense de almorzar o de merendar en el día del examen, pero no se olviden de esto. Ustedes van a rendir el 21 o el 22, no sé qué. Pues, bueno, si yo tengo, por ejemplo, otro ejemplo les voy a poner acá. Vamos a suponer que yo tengo x elevado a la 3 cuartos. Así. 3 cuartos de x. Es igual.
Entonces voy a hacer x elevado a la 3/4 más 1. Tienen que practicar, por favor, porque después van a tener problemas porque se les va a mezclar con si es suma, resta o lo que sea. Ese es típico cuando no tenemos práctica. 3/4 más 1. Ya saqué mi integral, entonces ya va a ser c. Es igual. X elevado a la, ¿cuánto? Tengo 3/4 más 1. Entonces vamos a hacer 3/4 más 1. Y me da 7/4. 7/4. Y abajo también me va a dar 7/4. Más c. 7/4 más c. Hago mi compleja, entonces extremo con extremo, medio con medio. Este tiene denominador 1, entonces ¿qué hacemos? Multiplicamos x 7/4 con 4 y 7 con 1. Entonces tengo 4x 7/4 sobre, ¿cuánto? Sobre 7, más c. Y ahí ya tenemos el resultado final. ¿Por qué? Porque originalmente mi expresión está con exponente fraccionario. Entonces dejo también con exponente fraccionario. Esto es lo que les estaba diciendo. Si yo tengo raíz, dejo en raíz. Si tengo fracción, dejo fracción. Ahora, si tengo, por ejemplo, así. Tengo de x sobre x al cuadrado, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a reescribir así como hacíamos con derivadas. O sea, voy a tener que llevar arriba con exponente negativo, menos 2 de x. Así. Y ahí voy a integrar. Entonces voy a tener ¿cuánto? X, mi n es menos 2, mi forma general me dice más 1, sobre menos 2 más 1. Ya estoy integrando, entonces le pongo más c. ¿Cuánto me va a dar esto? Tengo x elevado a la menos 2 más 1 me da menos 1. ¿Sobre cuánto? Y ahí tengo menos 1. Más c. ¿Dónde estaba mi x? Mi x estaba abajo, entonces llevo también abajo. Acá puedo decir más por menos, menos. Y como x voy a pasar el denominador, entonces voy a poner numerador 1 sobre x más c. Y ahí está mi resultado. Si tengo, por ejemplo, de x sobre x al cubo, entonces pasa con exponente, ¿cuánto? Con exponente menos 3. Si tengo, por ejemplo, acá les voy a poner otro. Si tengo, por ejemplo, así, de x sobre raíz cúbica de x. Necesito pasar primero en exponente fraccionario. Entonces voy a tener de x sobre x. Fíjese, mi x está elevado a la primera, entonces va a ser 1 sobre 3. ¿Qué hago acá? Voy a tener que llevar arriba para poder integrar. Entonces va a ser x elevado a la menos 1/3 por dx. Es igual. Y ahí sumamos. ¿Cuánto? Menos 1/3 más 1. Menos 1/3 más 1. Pueden poner otra vez así normalmente. X. Acá está el X menos 1/3 más 1 sobre menos 1/3. O sea que menos 1/3 más 1. Ya integramos, entonces le ponemos más c. Es igual. Y ahí entonces hacemos nuestro resultado. X elevado a la menos 1/3 menos 1/3 más 1. Y me da 2 sobre 3. 2 sobre 3. Sobre. Y acá también entonces va a ser 2 sobre 3. 2 sobre 3. Voy a poner bien porque sale demasiado mal. 2/3 más c. ¿Qué hacemos? Hacemos nuestra compleja. Entonces me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 3x a la 2 sobre 3 sobre 2. Le cambiamos la forma a la expresión. Más c. Es igual. Voy a poner bien mi c porque sale muy feo. Más c.
es igual. ¿Y cómo estaba nuestra expresión original? Nuestra expresión original estaba en raíz, entonces tengo que pasar en raíces, que va a ser 3 sobre 2. ¿Y esto cuánto va a ser? Va a ser raíz cúbica, porque este 3 que tengo como denominador es la raíz. Y adentro está x al cuadrado, más c. Ahí está. Entonces, fíjense cómo vamos trabajando cada uno. Si tengo entonces raíz, elevado a la 1/2. Si tengo exponente fraccionario, entonces dejamos con exponente fraccionario. Si está abajo, llevamos con exponente negativo. Si tengo raíz abajo, convierto en exponente fraccionario, después llevo arriba. Y así vamos trabajando. Regla 3 me dice una constante y una función que ya les mostré acá. Esta es la regla 3, este que tenemos aquí cuando empezamos el problema. Tenía integral de 2x de x, entonces sacamos el 2 afuera y queda x de x adentro. Esta es nuestra regla 3. Regla 4 es si tengo suma o resta, entonces sacamos en varias integrales como tengamos de expresión. Esa es nuestra regla número 4. Nuestra regla número 5 son funciones trigonométricas. Y ahí tienen ustedes un formulario, que si yo tengo, por ejemplo, integral de coseno de x, esta que es igual, y tiene una integral inmediata, es igual a seno de x más c. Ahí está. Solamente eso. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre al revés, porque cuando nosotros teníamos, por ejemplo, seno y derivábamos, su derivada era coseno. Y si yo tengo, por ejemplo, integral de seno de x es igual a, ¿cuánto? A menos coseno de x. Y yo sé que si derivábamos coseno, su integral era menos seno. Ahora ocurre al revés, por la operación inversa que les había dicho. Entonces, cuando no tengo otro numerito acá, o sea, no, tengo solamente x, entonces me va a dar de esta forma. Si tengo solo x, que me falta acá, entonces va a ser x acá. Y tengo otra posibilidad que ustedes tienen en el material también y que vamos a usar acá. Si yo tengo, por ejemplo, coseno de 3x, fíjense acá que ya no tengo solamente 1 acá, porque acá me está diciendo 1x, 1x. Si yo tengo coseno de 3x, entonces ya tengo una constante. Y la forma general para esto me dice que si yo tengo coseno de una constante por x, entonces esto me dice que es igual a 1 sobre la constante por seno de la constante x más c. O sea, ¿qué significa eso? Mi constante acá es 3, entonces si uso esta formulita, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1 sobre 3 y su integral inmediata, que es ¿cuánto? Seno de, con su ángulo original, 3x más c. Si tengo, por ejemplo, seno, y vamos a poner nomás acá una constante diferente a un número entero. Tengo, por ejemplo, así, de x. Entonces, esto aquí va a ser igual. Mi constante ahora viene a ser esta raíz de 2. Entonces va a ser ¿cuánto? 1 sobre raíz de 2. ¿Y cuánto es la integral de seno? Es menos. Entonces, ese menos puedo sacar, por ejemplo, y poner ya acá. ¿Y cuánto tengo acá? Va a ser coseno de raíz de 2 x. Tiene que acordarse de poner su x más c. Entonces, es la misma idea de este. Si yo tengo entonces integral de seno de una constante, voy a poner bien, sale muy feo, seno de kx, entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre k, ¿y por cuánto? Por coseno de kx. Kx más c. ¿Sí? Alguien escribió ahí. No fui yo ese. Más c. Ahí está. Entonces, si tengo una constante, esa constante tiene que salir afuera. Lo mismo va para todas las demás funciones. Si se fijan ustedes en su material, la integral de tangente es igual a menos logaritmo natural de secante más c. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, integral de tangente de 3x, entonces ese va a ser igual a menos 1/3 logaritmo natural de secante de 3x más c.
esta constante que le acompaña al ángulo, para cualquier función trigonométrica, va a salir afuera como fracción. Acuérdense de eso. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Venimos en la segunda vuelta y veremos para otras reglas adicionales. ¿Entienden eso, verdad? Sí. Hola, hola. O hacen así como 6 malos. Ya veo que ya veo que después se van a copiar todo y, por ejemplo, estos que están durmiendo ahora están haciendo otras cosas, ustedes, los boluditos, le van a mostrar a ellos sus ejercicios resueltos. Bueno, entonces, venimos a la siguiente vuelta. Esto convierto y después les envío para que desarrollen.